Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2024. Hoy estamos en la jornada número 4 y corresponde al inicio del Masterclass en Diseño de Muebles para Interiorismo. Tendremos la presencia del arquitecto Jean-Paul Ciesa, docente del Instituto Tantalab. Recordarles que esta es una clase demostrativa introductoria al curso de diseño de muebles para interiorismo que estamos próximos a aperturar en el ciclo académico de julio 2024. Muy bien, presentamos entonces al arquitecto Jean-Paul Ciesa, docente del Instituto Tantalab, docente del curso de diseño de muebles para interiorismo. Jean-Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. ¿Se me escucha bien? ¿Todo ok? Sí, correcto. ¿Qué tal? Genial. Bien, primero agradecerles en general a todos los que están hasta ahora, a las 9 de la noche. Bueno, en realidad ha estado muy interesante la ponencia del arquitecto Carlos Palomino, el arquitecto Shaldo. Voy a aprovechar un poco lo que el arquitecto ha hablado también para hacer referencias de parte del proceso creativo de diferentes formas, en realidad y que se me viene a la mente y supongo que ustedes también deben de estar ahorita en el proceso de analizar todo lo que estamos viendo, ¿no? Creo que ha sido, bueno, en realidad es un maestro el arquitecto y en base a eso también podemos empezar y a dialogar de diferentes formas y diferentes maneras, dentro de las cuales también hablar un poco respecto al tema y dentro de eso vamos a empezar a entrelazar algunas cosas que creo que todos estamos en un proceso de análisis de la anterior charla, ¿no? Hablar un poco de diseño, que lo hablamos, y un poco de funcionalidad en espacios interiores es un tanto similar, pero también tiene su atmósfera, tiene su mundo, ¿no? En base a esto también podemos ver diferentes tipos de procesos en los cuales hemos podido ver y observar, por ejemplo, que cada quien tiene un proceso adecuado, un flujo de trabajo, workflow. Estuve viendo algunos chats y estaban comentando acerca de cómo de repente solucionar una frustración dentro del mismo. El arquitecto también habló acerca de procesos para que cada uno, bueno, es indispensable e individual, ¿no? Eh, cómo combatir, por ejemplo, el tema de la fluidez de ideas, empezar como tal a realizar de diferentes formas, de diferentes escalas, es importante ya que vamos a poder, en este caso, en una escala más mínima, una escala más micro, ver diferentes tipos de conceptos, ¿no? Primero, en el curso como tal, lo que vemos generalmente es una introducción y criterios básicos para el diseño tanto de muebles como de espacios interiores. En este caso voy a enfocarme un poco más en otras cosas que también van a ayudar, pero que les sirve para también tener una base, ¿no? Eh, vamos a ver, bueno, tenemos primero que empezar conociendo e iniciando, saber usar SketchUp, ¿no? Y esto nos va a poder servir como tal, como preámbulo, para poder manejar otros criterios, otros programas, otros plugins. Después, de igual forma, vamos a tener que realizar un despiece o vamos a realizar un despiece en Qt para poder optimizar cada espacio y cada mobiliario. Vamos a ver y evaluar el tema de presupuestos, la palabra y la frase de arquitecto, ¿cuánto puedo cobrar? ¿No? No sé, creo que en las conferencias que no solamente yo he dictado, sino que otros arquitectos han dictado, así no sea de la conferencia de costos y presupuestos, preguntan, arquitecto, ¿cuánto puedo cobrar por este proyecto? ¿O cuánto usted cobra? ¿No? A cualquiera que exponen, así no sea del proyecto de costos y presupuestos, veo que los alumnos o profesionales preguntan mucho esto y creo que tienen que también saber y también saber valorarse, porque depende mucho al arquitecto que está diseñando, porque sí importa quién lo hace en este rubro, que mucho más que un parámetro, un estándar. Finalmente, una hoja de cotización y presentación del presupuesto final, ¿no? Eh, Bueno, vamos a ver unas consideraciones como tal y criterios básicos también para el diseño, que parten en cuatro ramas, que es tanto es la estética, que hablábamos generalmente, y el arquitecto también lo hablaba desde una perspectiva de que la función no necesariamente parte de una estética, sino es una resultante, y creo que está bien, ya que tiene que ver tanto con la ergonomía, con la funcionalidad,
y con la estabilidad del mismo proyecto. Hay que, como tal, tener una coherencia lógica para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, en el cual también me voy a enfocar en uno en especial que justamente le tenemos mucho cariño, ya que comentarles un poco. Recientemente, este proyecto que también les voy a comentar un poco más después de todo esto, recientemente ha sido seleccionado por la revista Dossier para ser publicada, en el cual creo que sale la publicación este fin de semana, y agradecemos de igual forma a la revista Dossier por tenernos en consideración. Vamos a hablar un poco respecto también a este tipo, a este proyecto que resuelve, en qué contexto está ubicado, qué contexto también tiene, ¿no? O qué tipo de arquitectura desarrolla, y en base a eso también creo que es importante para ustedes, ¿no? En base a justamente ello vamos a poder ver diferentes tipos de estilos en los cuales los alumnos por lo general parten y realizan, voy a agrandar esto, realizan como primer ejercicio, ¿no? Como ejercicio base, preambular, lo que hacemos es que no solamente darles todas las herramientas, sino que darles también algunos criterios lógicos, como en este caso es esta pequeña charla, para que ellos puedan también saber e investigar, ok, eh, yo les puedo dar y pautas, pero existen diferentes tipos de estilos en los cuales ustedes también tienen que indagar un poco, dentro de los cuales, por ejemplo, ¿no? Un alumno de repente necesita un estilo más minimalista, un estilo más japandi, ¿no? Que está de moda y está genial, o de repente va por el lado regionalista, empieza a ser un estilo rústico, pero tiene sus propios criterios, tiene un orden lógico, tiene de diferentes tipos de gamas y paletas de colores que lo acompañan, ¿no? Y finalmente también acompañan diferentes tipos de textiles que no tiene que ver un tanto como con lo que estamos viendo. Dentro de un proyecto completo y complejo así, entendamos la arquitectura más que solamente interiorismo, diseño interior, ya que justamente el día de ayer estábamos conversando con algunos compañeros, colegas, de que el arquitecto, hablando de arquitectura netamente, no creo que solamente debe enfocarse a los tabiques, a cómo funciona la circulación, a cómo funciona cada espacio y cómo se desarrolla junto con la fachada, que sí está genial y lo debemos de hacer, lo tenemos que tener interiorizado, pero creo que hablando un poco más del concepto anterior, que es el detalle, eh, debemos de ir al detalle como tal, al desarrollo del espacio interior, al desarrollo de los muebles, de hacer una arquitectura más compleja, más completa e inclusive también más inclusiva, ¿no? Ya que al desarrollar un poco los muebles o el mobiliario que tú estás haciendo, como lo bien lo hacían los arquitectos, Mies van der Rohe, entre otros reconocidos, considero que se toma mucho más parte y genera una mucho más conexión tú con el diseño y el cliente con el diseño. Le vas a coger más cariño a ese proyecto. Entonces, hablando un poco ya de ergonomía y antropometría, que ya lo hemos venido hablando y no voy a tocar tanto el tema, ya que es un tema un poco más conceptual y más teórico, hay que tener en cuenta que es diferente. Lo ergonómico como tal estudia tanto la relación entre las personas y su entorno, y la antropometría es más el tema de dimensiones corporales internas, ¿no? Las corporales humanas. Esa es la diferencia. Los cuales, por ejemplo, las tendencias actuales van a estar con respecto al mobiliario modular, ¿no? Al diseño de espacios flexibles, que lo vamos a hablar un poco justamente en consideración y en ejemplos con algunos proyectos, y adaptables también, ¿no? Por ejemplo, si lo pasamos a un proyecto comercial, entendamos así que los proyectos comerciales y más aún las discotecas o lounge bar son variables. Cada semana tienen un diferente tipo de criterio de diseño. Esta semana se me ocurre tener una temática, con, por ejemplo, de verano. A la siguiente está una canción de moda de Karol G. Tengo que implementarlo en una discoteca, mi temática. ¿Ok? O por ejemplo, no, tengo que ser atractivo y dinámico con estos espacios y darles también ciertos espacios vacíos, no como tal que se vean vacíos, pero que sí se vean dinamismo y que de repente puedan colocar ahí su espacio conceptual que ellos están desarrollando por cada semana sin la necesidad de alterar tu diseño. Eso también es importante, estos espacios adaptativos. Vamos a hablar también un poco de maderas o de materiales como tal. En este caso, dentro del diseño vamos a tener a la madera natural,
que nunca va a ser reemplazada por ningún tipo de apariencias, ya sea melamine o de repente pisos LVTs, pisos SPCs, o no, como le dije, ¿no? El conglomerado. No va a ser reemplazada jamás la madera, ya que la madera como tal te proporciona una capacidad táctil y también recordemos que en algún momento ha sido un ser vivo. Esa relación con la naturaleza no te la va a dar ningún tipo de otro material. Tendríamos también el acero inoxidable que se aplica tanto para diferentes tipos de estilos industriales. Nos representa también que es un espacio duradero, ¿no? Aporta también un toque contemporáneo y ideal también para espacios que están a la vanguardia. El vidrio es importante, depende a, por ejemplo, qué tipo de vidrio sea, en qué contexto lo voy a utilizar. También nos va a dar diferentes tipos de sensaciones. La palabra sensación tenemos que dominarla y saber poco a poco que finalmente lo que me va a expresar a mí y lo que va a expresar al cliente son las sensaciones atmosféricas por cada espacio que tenga. Y esas sensaciones como tal nos lo va a dar de alguna u otra forma el material, mucho más allá de ir por el estilo, por los colores, por la iluminación, por qué expresa tu espacio, por qué concepto le estás dando, el material expresa por sí solo. De hecho, hay un estilo como tal que es el brutalismo, que es la expresión del material en sí. Y creo yo que esa expresión del material, que el arquitecto o la arquitectura como tal, ya sea formal o interior, hable por sí solo, creo que estás logrando cosas más coherentes que simplemente ver qué color está más bonito que el otro, cuál está más en tendencia. Hablamos también de las piedras naturales, que en este caso, por ejemplo, podemos tener tanto qué sé yo, las piedras sinterizadas, podemos tener a los cuarzos, granitos, ¿no? Entre otros tipos de piedras que tenemos y que vamos a hablar un poco, tenemos también un poco los textiles, hablando un poco de sensaciones, por ejemplo, ya que cada textil te va a llevar a cada sensación diferente, cuando tú pases la mano por tu mueble, cuando tú te sientes, cuando tú reposes un poco en tu sillón, cuando estés sentado de repente en un proyecto comercial, qué tipo de textil te va a recomendar, o qué tipo de textil tú vas a recomendar a tu cliente. El cliente se va a guiar netamente por lo que tú le dices, por lo que tú sabes, no solamente del diseño, por lo que tú sabes del material, por cómo se hace, por cómo se fabrica, por cómo se procesa y por cómo llega ese material finalmente a su proyecto en un mobiliario. Entre más información le puedas dar, entre más información tú puedas solventar dudas antes inclusive de que te las pregunten o que generen esas dudas, va a ser más enriquecedor ese contacto con tu cliente o con tu proyecto en sí, ¿no? Tenemos la cerámica, el cuero o cuerina, el hormigón expuesto, que como tal, cada uno genera alguna expresión del mismo, ¿no? Tenemos de repente también a diferentes tipos de maderas, que es lo que hablábamos en su momento, como el algarrobo, la caoba, el guairuro, el cedro, el muelle, entre otras maderas también, ¿no? A mi considerar, me gustan el guairuro, como tal, me gusta también el chihuahuaco, utilizar en diferentes tipos de maderas. Ahora, utilizo también otros, no es por hacer cherry, pero utilizo también otros materiales o otros implementos, como por ejemplo el aceite de linaza, el cual lo vas a poder, por ejemplo, encontrar en Rubio Monocot, entre otras marcas que les voy a poder ir dando, ¿no? Por si les interesa, más que nada, ¿no? Lo que hace este aceite de linaza es resaltar la veta y darle inclusive otro tipo de tono o color en sí para poder conservar lo que es la esencia de la veta del árbol o de la madera sin perder la elegancia de la madera misma, ¿no? Ya que al momento de pintarlo, tú puedes coger una madera, pero pintarla de rojo ya pierde el por qué compré la madera. Pude haber comprado de plástico, pude haber comprado de cualquier otro tono, porque ya el fin de la madera es que se vea, ¿no? No es que simplemente tenerla y ya. Vamos a hablar un poco respecto a los mood board y que es un poco importante en cualquier proyecto. El mood board, entendámoslo así de dos formas. La primera es el uso de saber el tipo de material que yo voy a utilizar y la segunda es saber el tipo de proyecto que voy a realizar. Ustedes
pueden referenciarse en base a cualquier tipo de imagen ya hecha. Recordemos algo muy claro, no hay nada nuevo como tal en tu proceso proyectual. Lo que tú creas que estás innovando, otra persona en alguna parte del mundo ya lo ha hecho. Entonces, varios arquitectos como tal, he coincidido con ellos de que finalmente si es que puedo referenciarme del proyecto, más no me puedo copiar, puedo sacar elementos propios, como por ejemplo, y esto lo hago bastante en mi flujo de trabajo. Si es que de todo esto, si es que de todo esto me gusta solamente la celosía, pues de esto extraigo la celosía, ¿no? Si es que de todo esto me gusta de repente esta iluminación y cómo va esta parte, lo extraigo y voy generando de alguna otra manera un nuevo concepto, un nuevo criterio y un nuevo desarrollo con criterios que otros ya han pensado, ya han procesado y finalmente hemos logrado un mejor producto de alguna otra manera. Entendamos así como que el proceso proyectual, ustedes como tal, pueden básicamente lo que otros ya lo han pensado, lo han analizado durante 7 días, 5 días, 10 días, están extrayéndolo en un solo día, ¿no? Y eso es ahorrarnos tiempo en un proceso, ya que en un proceso ya sea proyectual, comercial o residencial, el tiempo, entre más indagues, entre más generes un proceso, entre más tu flujo de trabajo sea más coherente y más lógico, y te ahorres esos minutos, días o semanas, vas a poder seguir proponiendo más cosas, seguir puliendo más tu proyecto. No necesariamente que voy a entregarle antes al cliente, sino que lo vas a procesar más, vas a poder indagar más cosas. Ahora, en un proyecto comercial, el tiempo es oro porque algunos clientes ya tienen, por ejemplo, el alquiler del negocio corriendo y están pagando 2.000, 3.000, 15.000 soles mensuales por ese local y que en 2 semanas, 3 semanas le entregues tu proyecto para el diseño, para ellos ya es mucho. Entonces, veámoslo desde ese punto primero y entendámoslo también desde la perspectiva del cliente que está pagando, no ustedes, sino que está pagando algo más, que está contra el tiempo. Entonces, hay que optimizar un proceso proyectual claro para poder llegar a como tal, un punto fijo. Vamos a hablar un poco de diferentes tipos de mobiliarios que proponen también y que se proponen dentro del mismo, criterios a tomar en consideración, cuánto tengo que dejar de repente entre caja del mobiliario en sí y entre primera como tal y primer corte o despiece, ¿no? ¿Cuánto tengo que dejar en este caso para las correderas telescópicas? ¿Cuántos milímetros, ¿no? De repente también qué tipo de cortes especiales voy a tener al momento de cortar, para qué me va a servir tener un corte en 45 grados en la parte inferior, y no tengo de repente ningún tipo de jalador, ¿no? ¿Por qué me sirve ello? De repente, ¿qué tipo de jaladores voy a necesitar? O de repente también, ¿cuánto de grosor comercialmente hablando voy a encontrar? ¿Qué tipo de tablero voy a utilizar? ¿Cuáles las marcas más comerciales en respecto al melamine? Entonces, todos estos factores influyen. Hay otras cosas que también influyen. Por ejemplo, hay en diferentes tipos de marcas, cuando ustedes vayan a comprar y ustedes quieran hacer su proyecto, ya sea personal o de un cliente, importa qué tan el conglomerado, por ejemplo, del mismo serrín o de la misma madera y la compactación del mismo para que el melamine, cuando ustedes taladren o simplemente cuando ustedes perforen el melamine, no se haga polvillo. Y eso es importante, tienen que experimentarlo, o al menos tienen que saberlo. Porque cuando ustedes empiecen a hacer de repente con una marca X y vean que al momento de que se equivocaron necesito desempernar o al momento de pernar se hace polvillo y está como un poco flojo, es porque el conglomerado de la misma marca que estás usando por ahorrarte 10 soles más es malo. Yo recomiendo ciertas marcas, trabajo con todas, pero es cierto que hay unas mejores que otras, y no por la marca o el marketing, sino que compruébalo perforándolo y ahí me vas a poder entender lo que estoy conversando ahorita. Vamos a ver también un poco respecto al proceso de la conceptualización y diseño, bueno, enfocado hacia la ejecución, es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Estás proponiendo cosas bonitas, estás proponiendo detalles interesantes, texturas interesantes en el melamine, pero
Ok, ¿y cómo funciona esa cajita? A ver, háblame, hazme el despiece, qué partes van a ir, cómo voy a considerar, de repente, estoy en un proyecto de nuevo residencial o de repente comercial, en las cajas de registro, les pongo este ejemplo, ustedes o el mismo cajero lo que hace muchas veces es literalmente tirar la caja, porque abre tantas veces la caja que lo va a tirar, va a empezar en algún momento a tirar la caja para hacerlo más rápido. Y bueno, ¿qué tipo de corredera voy a utilizar? De repente una corredera con cierre lento para evitar que de alguna otra forma esta caja se vaya malogrando, ¿no? Y vamos a hablar un poco del proceso proyectual aplicado en esta vez al interiorismo. Primero el proceso, qué es lo que hablamos, que es el encuentro inicial con el cliente, qué vamos a ver, hay que saber la identificación de requisitos, aspiraciones, qué espacio vamos a realizar, el análisis también de la identidad de la marca, esto es importante, o persona del espacio, el ajuste del nuevo paradigma de creativo y espacio y la configuración espacial a detalle. No los quiero marear un poco, así que vamos un poco a ver el tema de lo práctico para que me entiendan, ¿ok? A ver. Después de todo esto, lo que vamos a hablar es analizar brevemente diferentes tipos por ejemplo, de procesos proyectuales de un solo mismo proceso y vamos a hablar de algo que el arquitecto me pareció muy interesante que mencionó, que hay muchas veces que básicamente eh, mencionó con unas palabras a ver, un momento, lo voy a manejar. Se mencionó básicamente que el proceso proyectual actual, este, la realidad artificial lo menciona así, ¿no? Y considero que la realidad artificial, si bien es cierto, y hablando desde este criterio de realidad artificial, creo yo que sí está bien enfocado la palabra, ¿no? En este caso, la realidad artificial lo que nos ha dado de alguna u otra forma son diferentes tipos de posibilidades actualmente, y estoy de acuerdo en sí, ya que, por ejemplo, no es que esté mal, pero cuando, por ejemplo, de alguna u otra forma, empezamos a desarrollar proyectos, tenemos que mostrarle al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Podemos tener un solo espacio y de este mismo espacio tener diferentes tipos de repente, manejar la materialidad, inclusive en una misma vista, sin tener, sin manejar, sin cambiarse, sin cambiar un poco el color, ¿no? Considero que este material como tal, aparente o no, funciona de diferentes formas, con diferentes tipos de iluminación, con diferentes tipos de atmósferas. Entonces, en una sola toma que vamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y puedo seguir en realidad porque tenemos más tomas, vamos indagando en esta búsqueda de la materialidad en base a un modelado que me acerca un poco más a la realidad. El proceso proyectual es interesante y estoy muy de acuerdo con ello. Y enfocado al interiorismo, hacer maquetas es importante también para descubrir la volumetría y ese proceso lógico. Toma su tiempo, pero hoy en día es que estamos en una sociedad tan acelerada que todo lo quieren para ayer y no me van a poder mentir. Obviamente que enfocándonos en unos posibles clientes que te pueden esperar la vida para que tú le logres un resultado óptimo y está genial, pero no todo como tal, no todos los clientes vamos a encontrar que te van a dar esa posibilidad. Y como les mencioné, ok, puede ser que tu cliente te lo esté dando, pero hay que ahorrar tiempos para que tú tengas un poco más de espacio en darte cuenta que estás haciendo mal, porque ya lo hiciste hace 5 días, en lugar de que te hayas demorado 5 días más. Y te vas dando cuenta de errores, porque en el proceso proyectual, en base al material, en base como tal a la iluminación, ya lo viste, lo analizaste con tiempo, porque tu flujo de trabajo mejoró y empiezas a pulirlo cada vez más. Entonces, esa realidad como tal que expresamos de forma virtual y que no la podemos palpar todavía, pero tenemos que tocarla con los ojos. Creo que esa palabra o eso estaría definiendo lo que estamos viendo, ¿no? Este, Reyes, creo que la guía para los arquitectos es solo una guía como ver un espacio y ya uno elegir cuál es la... ¿Cuál? Claro.
es eso, en realidad. La inteligencia artificial o el fotorrealismo como tal, que es lo que yo también hablo en algunas oportunidades, por así decirlo, porque no necesariamente la inteligencia artificial, sino el proceso de renderizado, te da posibilidades de que antes que se construya y antes de que tú tengas empezar a comparar, ok, este material con este material, tenemos que aprender a ver con los ojos, a tocar con los ojos, a sentir con la mirada, ya que no todos son como tal muy visuales, pero en este mundo de constante cambio que vamos a tener que de alguna u otra forma adaptarnos, porque César también hablaba, y está genial, porque escucharlo de un arquitecto, un maestro como tal, que es el arquitecto Charlo, escucharlo de saber cómo es que se ha adaptado en base a este contexto del tiempo, es importante, ya que la adaptabilidad que estamos viendo y que vamos a realizar con el paso del tiempo, con los nuevos, de alguna otra forma, nuevos software y nuevos procesos proyectuales, es importante adaptarse, porque el que no se adapta se pierde con el tiempo. Y eso no solamente pasa con arquitectos, pasa con marcas, con empresas, entre otros tipos de conceptos que puedo dar, ¿no? En base a todo esto lo que hablé, por ejemplo, este es un proyecto low cost y justamente por ello lo voy a mencionar. Este proyecto low cost que estamos haciendo en Surquillo es simplemente algo sencillo con una materialidad de un ladrillo aparente, darle un contexto de melamina en la parte superior, ¿no? Y de igual forma algunas luminarias y algo de vegetación colgante, ¿no? Este low cost, que es por lo que es bajo de costo, no necesariamente, hablaba anteriormente, hay que manejar un poco el material para que al momento de que tú lo plasmes, a pesar de que puedas tener poco presupuesto o puedas tener pocas cosas que puedas hacer de alguna u otra forma algo interesante. No necesariamente que sea tu proyecto de tu vida, pero puedes hacer cositas, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de atrás podemos utilizar los pies derechos, cañas gruesas, bambú, carrizos, y de repente darle también una retroiluminación similar a la que tengo aquí en mi oficina, por cada tira y amarrarlo con una subestructura de acero, ¿no? Para que se vea, siga manteniendo el estilo industrial, pero combinarlo con un rústico elegante. Luminarias de ratán descolgadas en sí, en base a una base también de madera, o también puedes darle una base de melamine que se parezca mucho, pero en realidad a mí me encantaría que sea de madera, dos troncos que armen esto, ¿no? Y que salgan desde el mismo piso. Y finalmente unas sillas simples de, de ratán, ¿no? Combinarlo en la parte izquierda con el material como tal de un ladrillo blanco aparente también, que puede ser también un ladrillo rocochó, que lo podemos pintar y listo, y en base a un sillón, que eso lo que quiero comentar un poco, cuando tenemos un espacio pequeño y reducido, tratemos de alguna manera, lo voy a mencionar, generar estos tipos de alturas. No dejemos que al momento de que diseñemos, porque esto también funciona y es funcional y no solamente tiene que ver con la estética, sino con la capacidad espacial de que cuando tú veas el proyecto, lo veas y que se vea liviano. Porque ¿qué pasaría? Y que tengo una imagen, lo voy a mostrar de repente, ¿qué pasaría si es que todo esto también fuera sólido? Se va a ver más chato el espacio, se va a ver más pequeño y no se va a ver así. ¿Qué pasaría si todo esto fuera un volumen sólido? Te va a achatar el espacio, te va a espacialmente, por más que tenga 3 metros y medio, lo que tenga de espacio, se va a ver más pequeño aún. El uso correcto del material y el uso correcto de cómo vas a aplicarlo en sí, también influye en la resultante. Los colores, ¿no? La iluminación y también obviamente lo que empieces a acotar y a descubrir en este mundo del proyecto como tal. En este caso, este proyecto como tal que estamos concibiéndolo y estamos realizándolo, que ya les voy indicando, ¿no? En realidad, este proceso proyectual no ha sido nada sencillo ni nada fácil, ya que el cliente tiene poco presupuesto, pero quiere lograr muchas cosas y que con esa clase de clientes te vas a encontrar casi a todos los días,
de que quieren un montón de cosas y que al momento de que quieren que les propongas y que logres, qué sé yo, de alguna otra forma, que logres genialidades con bajo presupuesto, te vas a encontrar con bastantes. Y lo podemos hacer porque considero de que el que mejor maneje el material, básicamente, no es la persona que te ponga cuarzo, granito, mármol en todo el espacio en sí, sino la que haga que el material simple y sencillo se vuelva elegante, ¿no? Entonces, ese proceso proyectual de que el material simple y sencillo se vuelve elegante y que de alguna otra forma también se vuelva aparente y que se tenga esa rigidez, es importante también tenerla en su proceso, ¿no? Claro, entonces, basándonos en lo que le estoy comentando, esto es parte de un proceso proyectual que recientemente estamos en camino. Y bueno, no, continúo un poco para ir explicando también esto y no entrelazarnos y confundirnos. Una vez como tal que modelamos y que tenemos una expresión gráfica desarrollada en sí, empezamos a ver un desglose de diseño final. Este es un proyecto que colaboramos junto con Sala de Arquitectura, en el Mall Aventura de Chiclayo, que está Brasas Grill, eh, que empezamos como tal a realizarlo. Nosotros TES Arquitectos se encargó tanto del diseño como de la supervisión de la obra en general, completa. Y todo lo que les he comentado, por ejemplo, algunos alumnos lo aplican en base a un criterio lógico que les vamos guiando, que es, por ejemplo, un proyecto final de cocina. Este es un alumno como tal, arquitecto, que aplicó como tal algunos criterios lógicos del desarrollo de una cocina, de las medidas coherentes, del espacio necesario entre circulación y circulación, de cuánto voy a dejar para mis sillas, cuánto voy a necesitar, cómo funciona la cocina en sí. También es importante saber la materialidad, qué materiales voy a utilizar, ¿no? El despiece también, cuánta luz voy a necesitar entre cajón y cajón. Recordemos así que si es que uso melamine, puedo tener una luz máxima de entre 55 y 60 centímetros, o traducido así en milímetros. Recordemos que cuando estemos haciendo carpintería en sí, vamos a manejarnos sí o sí en milímetros, 600 milímetros, 650, cuando lo lleven a la tabla de corte lo van a necesitar en milímetros, qué mueble voy a utilizar, qué color voy a utilizar, qué sustrato, cuánto es el formato de la tabla, 2.15 por 2.44, cuánto es el espesor, de qué marca, todas estas consideraciones que vamos a usar las necesitamos. ¿Cuánto va a ser el enchape de la piedra? Que por ejemplo normalmente es de 12 milímetros, yo trabajo con Pierinelli, como tal, los muebles altos, cómo van a ser. El despiece hay que hacer un esquema de organización en isometría. No es obligatorio, pero te ayuda no solamente a ti, sino que al cliente que lo entienda en un isométrico de forma espacial para que lo pueda ver, ¿no? El despiece así de laterales, frontales, isométricos, y ya vamos un poco con la tabla de corte, en donde todas estas observaciones vamos a poder hacerlas. El tapacanto, existen tapacantos delgados, gruesos. El tapacanto grueso es aproximadamente de 3 milímetros y se utiliza para diferentes maneras o diferentes cosas que el tapacanto delgado. Lo vamos a tener que clasificar uno por uno. Renders y otros tipos de proyectos que también tenemos, un moodboard sencillo para poder ir viendo y que se lea de alguna otra forma este proceso de despiece, ¿no? En este caso acá tenemos el cutting, optimization, para poder ver un poco más allá, y esta es la tabla de corte. En la tabla de corte lo que vamos a hacer es que cada piecita que tenemos anteriormente de mi diseño, de estos, se traslada en ello. Ahora, es fácil, sencillo y hablar cuando tengo una tabla de un tono liso, pero ¿qué pasa cuando tengo una veta marcada de forma vertical? Y de repente en mi mueble tengo que empezar a calzarlo en la tabla de corte, porque es como un Tetris, un rompecabezas en que tengo que optimizar lo más que pueda, porque entre más optimice, más dinero se van a ahorrar. Ok, arquitecto, pero si es que el que va a pagar es el cliente, ok, pero imagínate que el que que tú estás contabilizando ello, pero otro le entrega una cotización más baja. ¿Quién crees que va a ir? Va a ir a la cotización más baja. Entonces, todos estos procesos proyectuales que vamos a poder ver,
tanto equipos de cocina y despieces como tal, y es importante empezar a ordenarnos, ¿no? Básicamente también lo que les sugiero un poco a los procesos proyectuales, en base a lo que les he mostrado, es empezar un poco a ordenar espacios desde el desorden, en realidad, no tengan miedo en colaborar, empezar a ver, tocar materiales. Sé que no todos tienen al alcance hoy en día el tema de los materiales en la mano, pero también existen los showrooms, existen aquí en Chicago, por ejemplo, tienes a Tablet Norte, que puedes ir a ver el material en sí, puedes ir a ver a los que, mismos proveedores que te pueden vender y que poco a poco de repente te van a poder dar y categorizar en este. Voy a poner un ejemplo práctico también que les mostré hace un momento, para saltearnos y ir un poco más al grano. Esto es como recibimos el proyecto, esto es un poco del proceso del mood board, el proceso de 3D y renderizado, la aplicación del mismo en el proceso proyectual y de la ejecución en sí. Vamos a hablar un poco de ello, que trabajamos desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y bueno, este proceso proyectual, que este es otro en Trujillo, junto con parte del equipo en ejecución, es claro, vamos, y básicamente para ir finalizando y no robarles un poco de tiempo, hablarles respecto al proyecto que les comenté en su momento. Estamos gustosos de que la revista Dossier se haya interesado en el concepto como tal, que es básicamente Cala, ¿no? Que es una discoteca que actualmente funciona desde hace años, está en la ciudad de Lambayeque, frente al Pacífico, que actualmente como tal buscaban un concepto ya que no tenían una referencia lógica. Les propusimos diferentes conceptos como tal que básicamente después escogió uno, ¿no? Que es el San Pedro y como tal también el cactus, junto con una idea de un oasis y de arquitectura regionalista, ¿no? Empezamos a ver cosas en el mood board, de ideas interesantes, ver de repente luminarias, jugar con el tema de la iluminación, este, también ver también respecto a la idea del material aparente, como les dije, del San Pedro, del ratán, y respecto también a procesos proyectuales que les comenté anteriormente que deben de ser claros, ¿no? Básicamente creamos un espacio de doble altura para jerarquizar así el ingreso y que en este mismo también se vea un espacio instagramiable que va a generar publicidad orgánica en tu proceso proyectual, ¿no? Y finalmente también colocar de manera prioritaria el San Pedro, el cactus para poder tener una identidad y reforzar la identidad regionalista en sí, ¿no? El tema de la retroiluminación LED de alguna otra forma también sirve, tanto los tonos rojos como un tono celeste o azulado, es parte importante del proceso. Utilizamos también en la parte de atrás de estructurar de la caña el yute para poder darle esa textura en sí, ¿no? El cemento pulido que lo podemos utilizar, el cemento quemado que lo podemos utilizar no solamente encofrado porque sale caro, sino que también puedo hacer un mobiliario en MDF y simplemente comprar el cemento quemado y darle esa textura que estoy buscando, ¿no? No necesariamente busquen lo más complejo, sino que pueden hacer tantas opciones con el mismo resultado y economizando costos. Ya les hablé un poco, ¿no? Puedo utilizar el MDF como estructura base, hacerlo de MDF y simplemente le pongo cemento quemado y listo. Me olvido del fierro, me olvido del encofrado, me olvido de todo ese proceso tan largo que necesito, ¿no? Hoy en día hay diferentes tipos de opciones. Este es el ingreso ya que sale de la doble altura. Algo que comentarles, que salimos, que por acá está, por ejemplo, el salón VIP, el cual el cliente quería observar quién entra y quién sale, pero sin la necesidad de que lo vean al cliente. Generamos una etapa de un área tamizada en el cual también observa pero que no lo observan al mismo cliente, sino que es al revés, ¿no? El cliente está en constante observación del mismo, en constante búsqueda de quién está entrando, bueno, por requerencias del mismo, ¿no? Voy a mostrarles mejor en las imágenes para que se pueda ver más claro, ¿no?
Y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hacemos es esta identidad clara. Lo que nosotros hacemos para que también entiendan un poco cuál es nuestro proceso, nosotros primero modelamos básicamente todo, todo esto lo que ven es modelado y creado y generado por nosotros, lo que les damos como tal y es como consejo básicamente después de que está renderizado, porque básicamente aquí que hemos podido verlo, aquí vamos a ver, por ejemplo, el render. Y este es la postproducción solamente. Es lo único que hacemos con respecto a ello, ¿no? Postproducirlo. Vamos a ver espacios también interiores, generados también por este mismo concepto de cactus, de vegetación también tanto natural como artificial. Recuerden que el cactus resiste al desierto, resiste también a estos clientes que jamás van a regar esto porque no van a tener tiempo. Entonces, también vas a resistir a esos tipos de clientes. Hay que considerar un poco de paisajismo en base a todo esto. Los colores, las texturas, el material, es importante generar de repente también diferentes tipos de, ok, es un launch bar, hay que darle contexto, hay que darle colores para que se vea como tal, hay que darle este sellute, ¿no? Hay que darle esta identidad junto con las cañas, esto es básicamente acero, entonces también hay que generar un poco de dinamismo, en la parte de acá también tenemos más caña, para generar lo mismo que les comenté hace un momento, generar coherencia lógica en base al criterio de los materiales. Esa es la parte del salón VIP que les comentaba que miraba o que mira hacia este área, ¿no? Esta de acá. Ese de aquí nos permite ver hacia el otro ambiente que está de alguna u otra forma ingresando, ¿no? Un área simple como les comenté, con cemento quemado, en el cual hemos utilizado, hay una lógica de encofrado que podemos usarlo también con el cemento quemado. Souvenir Casa Color lo vende, pero Leven te hace, por ejemplo, te lo hace ya no te vende el material, que sí te lo puede vender, pero también te dice, yo también lo puedo hacer. Te lo encofro y te lo dejo exactamente como quieres. Y te ahorras tiempo, ¿no? O sea, les estoy dando marcas y empresas porque básicamente, bueno, creo que se pueden compartir las ideas. Un tema de iluminación LED, iluminación puntual, una iluminación de un tubo 360, básicamente. La parte de la izquierda, vamos de nuevo con la caña y con retroiluminación LED, tiras LEDs para que quede así, de diferentes formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la verticalidad y en el otro tenemos la horizontalidad para poder darle ese dinamismo en este espacio con algo simple que es la caña, ¿no? En la parte de la izquierda hemos dado un ladrillo aparente rococho, ¿no? Eh, y eso simplemente es un tubo 360 LED, incluso puede ser una tira LED, básicamente. La parte de atrás es la parte de abajo es el taupé de pelícano, para que puedan, o si es que estaban con la duda, ¿no? En la parte de arriba, vegetación artificial. Esto de aquí hemos usado el prana, que es un cuero colombiano, por así decirlo, es un textil para que quede exactamente igual. Tiene que saberlo. De nuevo por acá, de nuevo un poco más de caña y un remate visual elegante, ¿no? Para que, o sea, estos remates como tal que vamos a poder indagar y vamos a poder ver de alguna u otra forma, necesitamos tenerlos, ¿no? Ya que si es que lo dejara sin un remate, se vería raro el espacio, ok, tengo todo esto, pero ¿en qué remata? ¿No? La parte de la derecha estamos con la barra, una barra de doble altura, aproximadamente de 7 metros de alto, aproximadamente, no, miento, 8 metros en total, pero hasta aquí tiene 7 metros. En la parte de aquí, esto es otra imagen más de cómo uno se puede sentar, básicamente. Y a lo que quería llegar justamente con esta imagen es que entienda que no necesariamente con tener tanto regionalismo yo voy a venir y sentarme con mi sombrero y con mi, qué sé yo, con mi, por así decirlo, vestimenta típica, porque no es parte de ello, sino que puedo ir, sentarme de forma elegante con alguna camisa, vestirme bien y puedo, a pesar de eso, salir muy bien, ¿no? A eso me refiero. Por eso es que nuestra intención con estas imágenes es que vea que el cliente que hay una posibilidad arquitectónica que no solamente es sentarme con mi traje típico. Aquí de nuevo, o sea, estos detalles que sí importan inclusive
de que qué tipo de persona estás colocando para que vea que sí pueden sentarse una persona de forma estética y elegante detrás de algo tan rústico, es importante. Tenemos el ingreso, en este caso, del segundo nivel, que también utilizamos un poco del material que les hablábamos anteriormente, que es importante dominarlo y que les voy a explicar en dónde está brevemente. En este caso, está en la parte inferior de la izquierda, la parte de aquí, para subir este área, ¿no? Eso está en la parte de la planta de abajo, ¿no? Nos sirve ello para poder subir a este segundo nivel, en el cual también hemos utilizado, que de nuevo les digo, ¿no? Es importante que tengan de alguna u otra forma este dominio del material, en la parte de atrás, de los tubos LEDs o tuberías como tal, que lo pueden usar tanto como les dije, está el tubo 360 que lo tienen tanto Longtech como de repente también, para no hacerle cherry a todos, como otras marcas también de iluminación, o sea, no solamente lo tiene uno solo. La barra, que en la parte de atrás hemos utilizado el Rock Flex y en la parte de aquí hemos utilizado la piedra como tal, que no es una piedra, sino es justamente de Leven que utiliza en este caso, le llaman la textura rock, ¿no? O como tal así, es una textura que ellos tienen, la piedra que hemos utilizado, que también es importante, el melamine roble negro, ¿no? Y bueno, esto es parte del proceso proyectual que pueden ustedes realizarlo y tener cierta coherencia lógica cuando empiezan a, de alguna manera, primero comprender a los materiales. Por eso es que primero hablamos del material y de cómo comprenderlo en sí, para poder después desarrollarlo en base a los criterios lógicos que vamos a desarrollar en las clases, ¿no? Empezar a ver desde la concepción, para recapitular un poco, desde el mood board, desde saber aspectos básicos como la ergonomía, la entropometría, desde el mood board en sí, qué materiales existen para yo poder aplicarlos, ¿no? También tenemos un poco repasando, ¿no? Los mood board, los mobiliarios, cómo lo voy a hacer, porque es importante que ustedes lo sepan hacer antes de terminar o de ponerme a ejecutarlo, ¿no? Y cómo lo voy a dominar con mi proceso proyectual frente al cliente. Y bueno, no, esto es un poco respecto a lo que hacemos tanto en clase y cómo en este caso lo aplico yo en el rubro profesional, y en nuestros proyectos que tenemos, ya que es importante que la persona que les enseñe o que enseñen tenga de alguna u otra forma, considero yo, algún criterio lógico para poder empezar a hacer, ¿no? Y bueno, no, primero de igual forma agradecerles tanto a César una vez más por un nuevo grupo, un nuevo futuro grupo. Agradecerles a ustedes por por acompañarnos tanto a nosotros, que ya son 9:50 de la noche, por prestarnos atención, ¿no? Y en general, si es que tienen alguna duda de repente de criterios lógicos, de materiales, estoy dispuesto a responder, no hay ningún problema. Excelente, Jean Paul. Gracias por la ponencia, la explicación, tanto de los contenidos que se va a tener en cuenta en clase, en el curso de diseño de muebles para interiorismo, como también de algunos proyectos propios que tú manejas y que vienes desarrollando muy bien. Toca responder algunas consultas, habían algunos comentarios en el chat. eh, por ejemplo, Reyes Núñez dice, creo que la IA para los arquitectos es solo una guía de cómo ver un espacio y ya uno elige cuál es la que se adecue mejor. Claro, porque ella Claro, lo ve en general, sí. sí, sí, es que eso es lo importante, ¿no? Creo que la inteligencia artificial, y no solamente la inteligencia artificial, sino que hablemos un poco más allá del renderizado, porque aquí tengo como tal colegas y amigos como tal que renderizan de una manera espectacular, de un fotorrealismo que se parece exactamente al material. Y lo puedo mencionar también con nombres, pero en general tienen un acabado de renderización muy bueno. Están haciendo proyectos renders en el exterior y vale su trabajo en realidad. Entonces, más que, por eso decía que la inteligencia artificial no solamente es eso, sino que rendericen bien. Y ese proceso de renderizado que te lleve a un fotorrealismo tan claro, considero yo que te ahorra tiempo, ¿no? Excelente. Arthur
tiene una pregunta. Dice, ¿ese tamiz es translúcido por un lado y opaco por el otro? Parece que es por el último proyecto. Ah, ya, ok. Primero comentarles qué tamiz es. Primero explicarles el cuál es caña, ¿no? Que ya lo estamos viendo, ¿no? Y en la parte de atrás se le añade lo que es este yute, para que, denme un segundo, pero acá está, para que quede algo similar. No sé si se puede ver. ¿Lo pueden ver? Esos cuadritos, micro cuadritos, es por el yute. Que atrás de eso, como les expliqué por acá, está la caña, ¿ok? Y cuando tú le das de alguna otra forma la iluminación, ¿no? Se empieza tú, si es que lo ves desde acá, recuerda que esto es una doble altura, si tú lo ves desde la parte de abajo del primer piso, lo vas a ver tal cual. Pero si tú lo ves desde el segundo nivel, que justamente es un juego más que nada de visuales, que cuando tú subes, ves uno, pero cuando tú lo ves de arriba para abajo, puedes ver esas, ¿no? Esos pequeños orificios que de alguna u otra forma lo tamiza el yute, ¿no? Pero es simplemente un juego visual entre espacio y espacio de la caña, pero que cuando yo lo veo desde arriba, no veo espacios, pero cuando lo veo de arriba para abajo, sí voy a poder verlos, ¿no? O sea, voy a poder ver esos espacios pequeños. Bien. Reyes Núñez consulta, ¿qué material usas en la barra? Ah, ya, genial. A ver, esto es importante. Dame un segundo. Primero, explicarles un poco de materiales, y esto también lo explico en las clases. Existen diferentes tipos de materiales en sí para poder utilizar e implementar en la barra, ¿ok? Primero, vamos a hablar de la mesada y de la isla. Bueno, ustedes pueden utilizar el granito, el cuarzo, lo que ustedes deseen, pero en un proceso de una barra, no les aconsejo ello. Esto es, por ejemplo, piedra sinterizada. Esto es de la marca de Neolith, pero pueden usarles la marca que ustedes quieran, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la piedra sinterizada? Primero, tiene una mayor capacidad eh, de compactación en sí, ya que la piedra sinterizada es creada por el hombre y lo compacta el hombre. Entonces, cuando como tal, el trago se riegue, esto no se va a ensuciar. Haz lo mismo con el mármol. El mármol no sirve para cocinas ni barras. Ahora, esto es lo mejor que tenemos actualmente en respecto a piedras, porque es mejor que el cuarzo y es mejor que el granito. Adivinen qué, es más caro que también que el cuarzo y el granito. Eso primero en piedras, y respecto, por ejemplo, a la barra, en la parte de, por ejemplo, a ver, dame un segundo. En la parte de atrás tenemos rod flex, que son láminas de roca como tal, semiflexibles y transparentes, que pueden utilizarlo, ¿no? En la parte de aquí, como les comenté, es una textura que estoy utilizando bastante en varios proyectos. Déjenme decirles que esta textura es de Eleven, y que básicamente, a ver, lo voy a decir el nombre como tal, no quiero que suene a marketing, pero les va a servir de alguna otra forma, ¿no? Esa textura se hace con un empastado que empezamos a lograrlo en base a un tamiz casi artesanal. El efecto es Stone, ¿no? Stone, y lo pueden, suena o se escribe. Esta es la barra como tal y este es melamine roble negro de pelícano, ¿no? A ver, Bien, eso sería respecto a la barra. genial. Y por último, Henry dice, para tus cotizaciones, ¿cómo gestionas tus rangos mínimos o máximos, o por espacio y o metro cuadrado? Es una buena combinación de materiales regionales, por la pregunta del tamiz, dice. Es un Ah, ya, comentario. genial. Genial, muchas gracias. Claro, sí, yo tengo un rango mínimo como tal y rango máximo, pero tiene que ver también con respecto a la ejecución del mismo. Por ejemplo, en una ejecución como tal, ustedes tienen que tener, y que esto también se les explica en el curso como tal, un porcentaje, sí o sí, un porcentaje mínimo de un costo total del valor de la obra. En base a eso, también vas a tener un porcentaje de riesgos en el cual de alguna u otra forma
lo puedes denominar como riesgos como tal o como una valorización. Que si es que de alguna u otra manera ese porcentaje no genera ningún riesgo, pues para ti es mejor, porque ese porcentaje que no lo usaste porque hiciste bien tu trabajo y porque no hubo ningún riesgo, pues suma también a tu, como tal, a tu dinero que va a ingresar, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos esos parámetros se los enseñamos en el curso, cuánto cobrar respecto a la ejecución del mismo, qué consideraciones hay que tomar en cuenta, cuánto tiempo lo voy a entregar. Estas consideraciones lo entregamos como tal. Y sí, obviamente en el mercado tienes que entender dos cosas. La primera es que todo se mueve por oferta y demanda, pero también importa quién lo hace. Entonces, yo puedo empezar, qué sé yo, ¿no? Con un porcentaje bajo, porque recién estoy empezando, pero en un rango promedio en que no te afecta a ti ni afecte a los demás, de alguna u otra forma profesionales, porque si no, el mercado se devalúa. Es lo que ha pasado con muchos otros mercados. Esperemos que en la arquitectura y en el diseño y en la ejecución del mismo no pase esto, ¿no? No sé si es que hay alguna duda adicional, alguna consulta, o ello sería. Bien, parece que hay una última. Dice Diego Ibáñez, el diseño interior debe ir de la mano con la arquitectura, de lo contrario se vería como decoraciones de interiores y tener cuidado con la cantidad de materiales. Claro, sí, en realidad es lo que les decía anteriormente. Antes los arquitectos, antes me refiero eh, que yo no existía, veían todo al detalle, ¿no? Y eso es lo que de alguna u otra forma considero que es la arquitectura en sí. No, no quiero desmerecer ni al diseñador de interiores porque tengo amigos diseñadores interiores muy capos que les he mencionado en algún momento que yo sé que ellos manejan muchos más criterios que yo todavía no los tomo porque estoy en un proceso de aprendizaje del interiorismo en sí, descubriéndome en sí, ya que si es que no saben, en la arquitectura misma no te enseña estas cosas de qué materiales usar, cómo utilizarlo para el interiorismo, qué color es esto, el otro, y es algo que hago autocrítica ya que estuvo también el maestro, también que es como tal, no me enseñó, pero en algún momento en la carrera supe que estaba partícipe, entonces, de la universidad en sí, en la cual estuve. Entonces, a lo que me refiero es que hay varias carencias en el proceso de enseñanza y que considero que, como de nuevo les dijo, tengo muchas carencias pero cuando yo las acepto y cuando ustedes aceptan que tienen muchas carencias, aprenden más rápido, porque desde su ignorancia o desde mi ignorancia, trato de esforzarme cada vez más, ¿no? Y por más que de alguna otra forma, es más, les enseñé a su momento, ¿no? Por más que de alguna otra forma eh, no logren algo, pero créanme que de una misma imagen, si lo repiten un montón de veces, si repiten su proceso varias veces, quiero quedarme con eso, algo bueno tienen que lograr. De un mismo proyecto, de una misma imagen, pueden hacerla 30, 40, 50 veces, con diferentes tipos de materiales, vistas, iluminaciones, y en base a eso, alguna debe de ser coherente y lógica de lo que ustedes están buscando. Tampoco quiero que propongan por proponer, pero sí busco que sean persistentes y coherentes con su arquitectura misma. Eso es el consejo que les daría para cualquier tipo de proyecto o cualquier cosa en realidad. Claro, proyectos con contenido y coherencia. Excelente, Jean Paul. Te agradecemos el masterclass de hoy, en el que es un curso introductorio, un masterclass introductorio al curso de diseño de muebles para interiorismo. Los que estén interesados en llevar el curso, y algunos otros que ya hemos venido mencionando a lo largo del Congreso, pueden escribirnos al WhatsApp de Tantalá y consultar por los detalles. Bien. Muchas gracias, Jean Paul, y muchas gracias a todos por quedarse hasta estas horas, ¿no? No son las horas pactadas ni proyectadas, pero agradecemos el interés de cada uno de ustedes. Y de igual forma, los invitamos a continuar. Mañana tenemos una ponencia internacional. Ya lo mencionaba el arquitecto Chalo Palomino. El arquitecto que mañana tendremos es Andrés Argudo y es un gran arquitecto con grandes proyectos y los invitamos a estar atentos.
Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Jean Paul. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Muy buenas noches.